A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Me acompaña en la narración de las informaciones Ellen Machado. Buenas tardes, Ellen. Buenas tardes. Comenzamos. El cardenal y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Monseñor Baltasar Porras, insistió en la necesidad de establecer una negociación entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de las diferencias, porque hay que pensar primero en la gente. El arzobispo pidió no hacer uso y abuso de la violencia, como ha ocurrido en los últimos días en Venezuela. Lo único que puedo decir en estos momentos es lo siguiente. Hay que pensar primero en la gente. Y si no hay una capacidad de negociar, de sentarse con el otro a pesar de todas las diferencias, lo que hacemos es hundir más a quien está más necesitado de libertad, de paz, de no uso ni abuso de la violencia y, en fin, todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Es necesario, aún en medio de todas las diferencias y de todas las acusaciones que se puedan hacer unos y otros, pensar que solo el bien de la gente y el bien de nuestro país se construye sentándose a la mesa, no para tomarse una fotografía, sino para avanzar en esos caminos de paz y de progreso que todos necesitamos. La Iglesia. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana y recién designado obispo de Trujillo, José Trinidad Fernández, dijo a lo que los venezolanos están cansados de historias tristes y están llamados a crear una nueva narrativa en el país. Además, el prelado llamó a aquellos que han sido detenidos recientemente a no perder la fe. La conferencia quisiera a aquellos que están privados de libertad por las situaciones que estamos viviendo, que debemos confiar en Dios. El camino de la vida no es fácil, como todos bien lo sabemos, pero el Señor, con su luz, que ilumina las mentes y los corazones de los hombres, de seguro nos dará un mejor país, junto con ustedes, los periodistas, que están llamados, como lo dijo el Papa en su mensaje en el Día de las Comunicaciones, que estamos llamados a tejer mejores historias. Estamos cansados de estas historias tristes que agobian, que paralizan la vida de los hombres, la vida de nuestros pueblos. Entre tanto, Juan Luis González, abogado del diputado de Voluntad Popular Freddy Guevara, anunció que van a apelar la medida privativa de libertad contra el parlamentario por considerar que los delitos que le imputaron de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir carecen de fundamento jurídico. Nosotros evidentemente vamos a ejercer un recurso de apelación contra esta decisión, nos parece que no carece de fundamento. Nosotros, independientemente que no creemos que estamos ante tribunales autónomos e independientes, consideramos que no debemos dejar de hacer nuestro trabajo. Y si nuestro trabajo es precisamente cuestionar decisiones judiciales que consideramos carecen de fundamento jurídico, y pues la vamos a recurrir ante la... El jurista contó con el parlamentario abogado por la liberación de todos los presos políticos durante una audiencia de presentación que se inició a las 10 de la noche de ayer y terminó a las 6 de la mañana de este jueves. Que si tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, manifestar su preocupación por la reinstitucionalización necesaria que requiere la República, particularmente los órganos del poder público, y en efecto pidió y abogó por la libertad de todos los presos y perseguidos políticos porque está viviendo en carne propia el significado de esta arbitrariedad. Por su parte, el ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, sostuvo un encuentro con la misión exploratoria electoral de la Unión Europea que se encuentra en el país para evaluar el envío de una delegación para observar las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 21 de noviembre.
El titular castrense transmitió a los diplomáticos europeos el papel fundamental que jugará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como garante de la paz en los próximos comicios. Ameno encuentro con la misión exploratoria electoral de la Unión Europea en la víspera de las próximas megaelecciones que tendrán lugar en Venezuela. Hemos reiterado nuestra vocación democrática y el papel fundamental que jugará la FAN como garante de la paz. El pueblo votará, destacó Padrino López en su cuenta en Twitter. En Táchira, los familiares de pacientes con COVID-19 recluidos en el Hospital de Seguro Social Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz de la ciudad de San Cristóbal, que ayer habían denunciado la escasez de oxígeno para las personas que estaban recluidas en ese centro asistencial, no pudieron contener las lágrimas tras la llegada de un camión con gas medicinal la mañana de este jueves. Ay, Señor, gracias. Ay, chava, me dan ganas de llorar, de verdad. Gracias, Diosito. Y listo, me han ganado de llorar. De verdad que sí, yo nunca sufrí el COVID, pero... Póngase para allá. Sí. Hacer el grupo de COVID. Ajá. Por una vez, ¿no? Sí. Que ya llegó oxígeno para acá. Está bien. En materia internacional, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó este jueves a 2 coroneles y 13 militares más por los asesinatos y desapariciones forzadas que figuran en el caso de ejecuciones conocidas como falsos positivos, por el que la semana pasada ya acusó a 10 miembros del ejército y a un civil. La GEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del ejército por falsos positivos en la costa Caribe, 2 coroneles, 6 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados del batallón La Popa, aseguró este jueves el magistrado Óscar Parra. De julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del ejército que hicieron parte del batallón de artillería número 2, La Popa, BAPOP, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Dentro del subcaso Costa Caribe, una de las 6 zonas priorizadas del caso 03, denominado Asesinatos y Desapariciones Forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En Cuba, luego de restablecer el Internet, continúa surgiendo videos e imágenes de las inéditas captadas durante la protesta del 11 de julio en la ciudad de Palma, Soriano, en la provincia de Santiago. Un grupo de ciudadanos acusó de asesino al histórico y temido dirigente de la revolución, Ramiro Valdés, quien intentaba calmar ánimos en la localidad durante manifestaciones del pasado domingo. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que convoque el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para debatir la crisis en Cuba, producto de las protestas en ese país, y envíe una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que entre a la isla, documente los hechos y establezca los responsables de los abusos del régimen cubano. Para abordar la situación que está pasando en Cuba, tenemos que liderar un esfuerzo para obtener una aprobación de una fuerte condena del régimen y de la violencia que está cometiendo contra el pueblo de Cuba, y también una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viaje a Cuba y empiece a documentar las violaciones que han pasado, porque estas personas tienen que pagar un precio por lo que han hecho. En tercer lugar, estoy llamando al presidente que llame a través del artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, que convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para informarle a la comunidad internacional y pedirle ayuda a lidiar con este tema y con los abusos que está cometiendo el gobierno, el régimen cubano. En otras noticias, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud
se reunió nuevamente para hacer un análisis de los avances de la pandemia, que afirmó que es muy probable que sigan surgiendo nuevas variantes del COVID-19, que serían más peligrosas que las que hay actualmente. En el panel, los expertos señalaron que la pandemia está lejos de terminar y manifestó que las nuevas variantes podrían ser más difíciles de controlar que las registradas. Por ejemplo, la Delta, que ya se muestra en 104 países, tal y como lo advirtió el director de la OMS. El comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar. También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes, que pueden ser incluso más difíciles de controlar. Ghebreyesus. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel afirmó este jueves estar conmocionada por la devastación causada por las inundaciones en el oeste de Alemania. Al menos 42 personas han muerto en el país europeo y decenas estaban desaparecidas este jueves, luego de que algunos ríos se desbordaran debido a las lluvias récord que han caído en los últimos 2 días en el occidente del viejo continente y han arrasado ciudades y pueblos, dejando automóviles volcados, casas destruidas y personas varadas en los tejados. La situación es especialmente preocupante en el oeste de Alemania, donde los estados de Renania del Norte, Westfalia y Renania-Palatinado se ven duramente afectados. Leer esto. En otras informaciones, el gobierno de Sudáfrica anunció planes para desplegar a otros 25.000 militares para hacer frente a las protestas y disturbios en los últimos días tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por su desacato, que se saldó con 119 muertos e importantes daños materiales. La ministra de Defensa y Veteranos de Sudáfrica resaltó que el despliegue inicial de 2.500 soldados fue considerado insuficiente por el presidente, quien pidió que se prepararan para planes para un refuerzo del mismo. Pasamos a la materia económica. La empresa Citgo, bajo control del gobierno interino de Venezuela y brazo refinador en Estados Unidos de la estatal PDVSA, dijo que no tiene ningún plan inmediato para suministrar gas licuado de petróleo a Venezuela, a pesar de la nueva autorización del gobierno norteamericano para la venta de este combustible utilizado para cocinar en nuestro país. Somos conscientes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió recientemente la Licencia General 40, autorizando ciertas transacciones relacionadas con la exportación de GLP a Venezuela, dijo Citgo, refiriéndose a la reciente licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones. Los precios internacionales del crudo seguían perdiendo terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $70.62 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $73.34 el barril. Y en los deportes, el ex internacional de Países Bajos y jugador del Groningen, Arjen Robben, anunció hoy que colgará las botas a los 37 años de forma definitiva debido a sus problemas físicos. Una decisión que calificó como difícil, justa y realista. En otras noticias, el portero italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido mejor jugador de la Eurocopa 2020, que coronó a la selección transalpina por segunda vez en su historia, tras vencer en la final disputada en el estadio de Wembley de Londres a Inglaterra. El portero, que terminó su contrato con el Milan y cuyo destino apunta al Paris Saint-Germain, fue clave en el éxito de Italia. Detuvo 2 lanzamientos en la tanda definitiva. Hasta aquí esta emisión vespertina de Informe RCR. Los invitamos para mañana, bien tempranito, a nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.